Tras estos muros, estas pétreas columnas que parecen el decorado de una película de Hollywood, nos encontramos con nada más y nada menos la casa natalicia de San Vicente Ferrer, ahí medio escondida. Popularmente se le llama el Pouet de San Vicente. ¿Y por qué lo del Pouet? Enseguida lo vamos a ver. Ahí está, tras unas rejas, el Pouet de San Vicente. Según cuenta la inscripción, a mediados del siglo XIX, este pozo suministró agua limpia para prevenir una epidemia de cólera. En este sencillo vestíbulo hay unos mosaicos que representan escenas de la vida de San Vicente Ferrer. Aquí se representan escenas de milagros de San Vicente, por ejemplo, el miracle del Mocaor.